Y continuamos con una debutante que, como suele pasar, primero viene de ponente, de espectadora, le gusta, tiene algo interesante que contar, nos contacta y dice, pues venga, desde Inglaterra, Inés Laura Dawson. Oye, ¿sabéis cómo vuelan realmente los insectos? Pues Inés nos lo va a contar. Un aplauso para ella, que es su primer... Que me va pasando las diapositivas temprano. Hola chicos, yo soy Inés Dawson, soy una estudiante de doctorado a punto de terminar en la Universidad de Oxford y estudio el vuelo de los insectos. Y básicamente cuando le cuento esto a mis amigos, siempre me vienen con una de dos cosas. Inés, ¿eso para qué sirve? Y sirve, pues para esto. Bueno, sirve para muchas cosas, pero para mí lo que más me apasiona es el avance tecnológico, el poder crear drones pequeñitos que sean más pequeños que ese. Ese del vídeo es el más pequeño comercial que existe, del tamaño de la mano. Y antes de que alguien me salte con, bueno, Inés, pero está el RoboBee que sí que parece un insecto. No, ese no vuela de manera independiente, no cuenta. Y la otra cosa que me preguntan es, pero Inés, ¿los insectos no se suponían que son demasiado gordos y no deberían de poder volar? Y eso es un mito de la mano de Antoine Magnon, que en su libro, él era un zoólogo y ingeniero aeronáutico y escribió: First prompted by what is done in aviation, I applied the laws of air resistance to insects. Mira, pionero. Inspirado por su lado ingenieril, aplicó las leyes de la aviación a los insectos, pero yo leo eso y digo, mal vamos. And I arrived with Mr. Saint Lagou. Míralo, que mete a su amigo para que no se lleve toda la culpa a él. At this conclusion that their flight is impossible. O sea, que los insectos no pueden volar. Pues en tu cara, Antoine Magnon. Obviamente, los abejorros, las abejas y los insectos pueden volar. Y la cosa es que no vuelan por arte de magia, tampoco significa que la ciencia esté mal, simplemente significa que la ley que él aplicó no se aplica en este caso. Así que, para explorar la pregunta, ¿cómo es que realmente vuelan los insectos?, quiero que os hagáis una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre un abejorro y un avión? A ver, uno se escribe con B, la otra con V. Uno es muy peludo, el otro está rasurado al cero. Uno me cabe en la punta del dedo y el otro me parece a mí que apenas cabe en este auditorio, aunque tal vez, porque es muy grande. Y diría que esa es una diferencia bastante clave, la escala. Cuanto más pequeño seas, más relativamente viscoso es el aire en el que te encuentras. Nosotros, los científicos, nos gusta decir que los insectos y los aviones operan a un número de Reynolds muy diferente. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, para los ingenieros y los físicos, el número de Reynolds es la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Para el resto, número pequeñito es un fluido viscoso, número grandote es un fluido turbulento. Un fluido viscoso laminar es aquel de menos de 2000. Si pusieses una gotita de colorante en un flujo así, verías que puedes ver exactamente por dónde pasa el flujo. El colorante no se extiende por el líquido. Y en el turbulento, al meter esa gotita, inmediatamente se difundiría por el líquido. Y básicamente, si tú pones a un objeto en un fluido viscoso versus uno no viscoso, pues se comportan de manera muy diferente. Y yo opino que esta imagen de la NASA lo explica bastante bien. Los insectos generalmente se encuentran entre el 3 y el 4. Están en esa fase de transición entre un fluido perfectamente viscoso a uno más turbulento y, por tanto, se comporta de manera un poco extraña el flujo a su alrededor. Entendemos muy bien cómo se comporta un fluido superviscoso y bastante bien uno muy turbulento, que es como podemos explicar cómo vuelan los aviones y los pájaros, pero no los insectos. Y la otra diferencia clave es que los insectos baten las alas, las mueven, están vivos, hacen algo muy diferente. Y algunos pues también se mean y al parecer eso también les ayuda a volar un poco. Este abejorro
bate las alas 160 veces por segundo. Eso significa que en el tiempo que tú has parpadeado y tienes los ojos cerrados, te has perdido 10 aleteos. ¿Y para qué hacen eso? Pues para generar sustento. ¿Cómo se genera la sustentación? En los aviones lo entendemos muy bien y voy a resumir una carrera de ingeniería aeronáutica en 10 segundos. Lo siento mucho, pero hay que simplificar. Se hacen muchas cosas, pero un avión tiene alas. Y si tú tienes tu ala aquí, pasa el flujo de aire, el aire pasa por debajo y por arriba. Y a un ángulo de 0 grados, que sería un ángulo de ataque de 0, no ocurre nada. Sin embargo, con que gires un poquito el ángulo del ala, de pronto empieza a provocarse algo de circulación y empieza a divertirse el aire hacia abajo. Y eso hace que el avión vaya hacia arriba. Pero con los insectos resulta que se supone que debería de haber un poco más de sustentación que se genera de esa manera. Y lo hacen, y para entender eso vamos a tener que mirar primero la anatomía de un aleteo. Los insectos hacen esta cosa curiosa, tienen una fase translacional, donde no cambian el ángulo del ala, y el rotacional, donde lo vuelven de vuelta. Y se supone que la mayoría de la sustentación se produce en esa fase translacional, porque están generando una palabrota llamada los vórtices del borde de ataque, que básicamente son unos vórtices, el aire empieza a hacer una espiral en la parte del frente del ala y va haciendo una espiral hacia afuera. Y hay varias teorías sobre cómo funciona eso. La tradición siendo de hace 20 años, porque no lo sabemos desde hace tanto, que supuestamente esa espiral genera una zona de baja presión por encima del ala y succiona al insecto hacia arriba. Y también hay otros que dicen que realmente esa zona de baja presión no ocurre, pero lo que hace el vórtice les permite incrementar ese ángulo de ataque, porque los aviones de antes pueden incrementar su ángulo de ataque, pero solo hasta 15 grados. A partir de ahí ocurre lo que llamamos la entrada en pérdida. Lo que significa eso es que deja de producirse sustentación y el avión cae en picado. Pero los insectos pueden inclinar su ala bastante más. Sin embargo, hay otro pequeño problema con eso, y es que los vórtices del borde de ataque tardan unos cuantos aleteos en aparecer. Para que empiecen a formarse esas espirales, tienen como mínimo que batir las alas 4 o 5 veces. Así que, ¿cómo es que se levantan del suelo hasta el aire? Pues hacen algunas cositas más. Una se llama el mecanismo de clap and fling. El insecto salta al aire y las alas dan una palmada por encima de su cabeza. Y al hacer eso, se expulsa el aire que hay entre las alas. Y luego, tal sacacorchos, se suben hacia arriba porque generan una zona de baja presión, van hacia arriba y de pronto pues tienen unos centímetros más para empezar a batir las alas de manera tan rápida y formar esos vórtices. También hay otros insectos, los mosquitos son tremendamente interesantes porque mueven las alas de una manera algo más diferente y también se aprovechan de otros trucos aerodinámicos que surgen, hay otros vórtices que surgen en el borde de salida, que es el otro borde del ala, y hacen unas cosas muy chulas donde se aprovechan de cómo alteran el aire en un aleteo en el siguiente aleteo, así que no tienen que gastar tanta energía. Y antes de irme, os quería dejar con esta cita de Leonardo da Vinci, de su libro Codex on the Flight of Birds. Dice que un pájaro es un instrumento que funciona acorde a una ley matemática. Es un instrumento que está dentro de la capacidad del hombre para reproducirse en todos sus movimientos. Y lo cierto es que entendemos muy bien cómo vuelan los pájaros, los aviones, y lo podemos aplicar. Todavía no estamos allí con los insectos, aunque poco a poco lo vamos entendiendo más. Y me encantaría que ocurriese el día que pudiésemos crear nosotros mismos pequeños robots que volasen exactamente como los insectos. Muchísimas gracias y si os ha gustado eso, no sabía que tenía música, pero podéis verme más en Twitter y en YouTube. Gracias.